gracias por continuar con nosotros en A las 8:45 y en su segmento de entrevistas. Estamos analizando justamente todo este caso que se ha dado alrededor del contrato de la droguería PISA, que fue realizado por autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cual fue otorgado de manera anómala. Un contrato que no llenaba los requisitos de las bases de la licitación y que lamentablemente ha tenido como consecuencia la muerte de varios pacientes por insuficiencia renal, algunos por infecciones, por peritonitis, además de otros tantos hospitalizados. Pero ya hablamos en el primer segmento acerca de la denuncia interpuesta por Acción Ciudadana y también nos acompañó el fiscal del Ministerio Público para hablarnos un poco sobre el proceso de la investigación. En este segundo segmento lo que vamos a hacer es conversar acerca de los efectos económicos y políticos que ha tenido este caso o que puede tener en el futuro. Y para hablar sobre eso nos acompañan esta noche Mariano Rayo, quien es exdiputado y analista en temas económicos. Bienvenido, Mariano. Y también el licenciado Gerson Sotomayor, analista jurídico del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala. Así que ahora corresponde a Gustavo hacer la primera pregunta. Mariano, yo creo que uno de los grandes impactos que tiene, por ejemplo, estas capturas de hoy en la mañana, es el hecho de que entre los que van a ser procesados esté el presidente del Banco Central de Guatemala. Yo leía una nota de Bloomberg hoy y me preguntaba qué impacto va a tener esto en la confianza hacia el país. Bueno, hay que tomar también en cuenta como elemento adicional que una calificadora de riesgo está en este momento, esta semana, realizando una revisión aquí en el país en medio de esta crisis. Eso se suma al análisis que se tiene que hacer. Pero yo diría que económicamente hay todavía que esperar. La ley orgánica del Banco de Guatemala, el decreto 16-2002, establece claramente en sus artículos qué pasa cuando una ausencia temporal como la que podría suponer la no presencia del presidente del Banco de Guatemala no está, o sea, está señalado, pero todavía no está en un encauzamiento formal. Todavía es esperar qué decide la jueza en ese caso. Están también las causales de remoción y hasta donde tengo entendido la Junta Monetaria se va a pronunciar, hoy tuvo una reunión donde se pronuncia oficialmente del caso, dándole todo el respaldo a un profesional de más de 30 años de carrera dentro del Banco de Guatemala. Recordemos que el gobierno corporativo de la Banca Central es una Junta Monetaria a nivel constitucional y por lo tanto en lo que se refiere a política monetaria cambiaria y crediticia yo no vería en este momento ningún problema, salvo que hay indicios de que otra vez esas campañas de pánico financiero han arrancado otra vez como elementos más desestabilizadores, pero que frente a un sistema financiero sólido, solvente como el que tiene Guatemala, igual no necesariamente podríamos estar esperando una consecuencia directa. En el caso hipotético de que el caso y la investigación avanzara con la celeridad que se ha demostrado hasta ahora y que sí se ligara proceso al presidente del Banco de Guatemala, ¿sería prudente que el presidente Otto Pérez Molina nombrara al sucesor del Banco de Guatemala? Bueno, aquí la ley orgánica establece el mecanismo, ¿no? O sea, hay causales de remoción, pero por ejemplo, en el caso de un encauzamiento penal, tiene que haber una sentencia firme. Esa es la literal C, y si no mal me equivoco, el artículo 19. O sea, mientras esté en proceso, aunque esté en el preventivo, de todos modos es presidente del Banco de Guatemala. Es que esos son los elementos. ¿Asume el vicepresidente? Automáticamente ahorita asume el vicepresidente, y de hecho el licenciado Sergio Recinos está a cargo, así lo establece la ley orgánica, precisamente para darle la estabilidad a la institución. Claro, otra cosa podría ser si el presidente decide remover al actual presidente Julio Suárez. Ese es otro escenario que también está considerado dentro de la ley orgánica. O sea, yo creo que nos estamos apresurando y comiendo un poquito de ansias en cuanto a lo que pueda suceder. Yo preferiría que en este momento esperáramos las resoluciones de la juez y en ese momento ver qué escenario se le presenta. Ahora, en el caso del ICSI se fue toda todos. La junta directiva. Ahí, ¿qué se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Porque ahora sí no hay cabeza. Bueno, en este caso creo que es un caso inédito totalmente en el país, que digamos, la cabeza colegiada de una institución queda absolutamente vacía.
y esto pues habría que analizar. Obviamente creo que también dentro de cada una de las dependencias representadas en la Junta del ICS pues también tendrán que plantear si es remoción la que se va a hacer de cada uno de sus integrantes o bien simplemente sustitución de los mismos. Sí hay una afectación directa en que están en prisión preventiva, porque la institucionalidad del Estado propiamente no puede quedarse estancada, sino que tiene que, por supuesto, continuar en este ¿Hay suplentes sentido. en el caso de la directiva del ICS Sí, para cada sí, uno de ellos? el decreto 265, que es la ley orgánica del ICS, establece claramente, o sea, si bien es cierto, es impactante que los directores propietarios estén en este momento capturados, la ley orgánica ahí establece su mecanismo, entran inmediatamente los suplentes, salvo el suplente del presidente. Él no entra como presidente inmediatamente, sino es el primer vicepresidente. Y en este caso, la ley orgánica dice que el primer vicepresidente es el presidente el representante de Junta Monetaria. En este caso era el licenciado Julio Suárez. Ya hay un suplente designado por Junta Monetaria que es el licenciado Federico Borrayo. Al momento de él asumir, él entraría como presidente de la Junta, del Consejo Directivo, de la Junta Directiva del ICS. Y los otros suplentes, el de la USAC, el de los patronos, etcétera, también están nombrados, están identificados y ellos automáticamente entran, con lo cual no queda acéfala la institución. Ahora bien, hablemos del grado de responsabilidad de las instituciones que están detrás de los nombramientos de sus representantes. Y aquí están el representante de los patronos, los sindicatos, Universidad de San Carlos, el Colegio Médico de Abogados y bueno, y el organismo ejecutivo. Se puede llegar a deducir responsabilidades pero también de sindicatos, no se te olvide. También, sí, y ya los había mencionado, Sí. pero se puede llegar a deducir otro nivel de responsabilidades en este caso. Yo creo que el tema es de responsabilidad política más que responsabilidad legal. Es un nombramiento, obviamente las instituciones tienen que estar, digamos, día a día dándole seguimiento también a lo que hacen sus representantes. Tienen la bandera de una de las instituciones, de cada una de las instituciones, sean sindicatos, sea sector privado, sea lo que sea. Sobre todo porque había muchos rumores ya de casos de corrupción Sí. alrededor de Juan de Dios Rodríguez y de Así Lix. es. Es decir, estas personas tuvieron que haber atendido eso, ser mucho más vigilantes y denunciar cualquier tipo de anomalía que... No es la primera vez que pasa que un representante de alguna institución tenga o incurre en actos anómalos. Creo yo que existe una responsabilidad política en el sentido de que deben de darle el debido seguimiento a sus representaciones. Obviamente tenemos instituciones que tienen representación en muchos lados, por ejemplo la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero debe de acercarse en la institucionalidad con esa representación que designa. ¿Por qué planteo esto? Porque sí es muy importante que obviamente al no haber responsabilidad legal, pero sí tiene que haber una responsabilidad política de quienes asumieron esa decisión de nombrar a una persona. La corrupción en el ICS obviamente no viene de hoy. Este tipo de corrupción no viene de que hoy se puede plantear este tema, sino que viene desde hace mucho tiempo las malas prácticas en materia de la administración pública, obviamente aprovechándose de los recursos del Estado. Tú estuviste vigilando y siguiendo todo el proceso de comisiones de postulación, Así ¿no? es. Es decir, desde el ICS se manejaban muchas de los hilos de las comisiones de postulación. Sí, no era la institución como tal, era un Juan de Dios Rodríguez, nunca tuve problema en plantearlo, que efectivamente sí tenía un alto nivel de injerencia dentro de la elección de jueces y magistrados. Hoy me atrevería a decir inclusive que si se pudiera investigar a todos los magistrados que tienen deudas más allá de 200,000 quetzales que no sean deudas hipotecarias, entonces podríamos estar pensando que inclusive hasta hubo financiamiento ilícito, un enriquecimiento ilícito por este sector de personas que obviamente probablemente no solamente era un Juan de Dios Rodríguez, pero que efectivamente pudieran haber estado participando dentro de esta componenda para la cooptación de las cortes en el país. En el caso de... Perdón, Carmen. A ver, si quieres seguir. Una pregunta, es algo que ha causado mucha indignación y para ti que eres abogado es... el señor Juan de Dios Rodríguez está recluido en un hospital. Él es un caibil, es un militar, y curiosamente padece en estos momentos de ansiedad y depresión, cosa que llama sumamente la atención. El médico pues ya dio justamente ese diagnóstico, está por llegar el perito del INASIF, pero
¿Tendríamos que confiar realmente en que el peritaje del INASIF, porque lo hemos visto en otras ocasiones, no resulta del todo efectivo para poder llevar a estas cabezas a la prisión y no dejarlas en un hospital 5 estrellas? En este caso tenemos que centrarnos en la función que tiene INASIF. INASIF no puede opinar más allá de lo que le solicita al Ministerio Público. Si el Ministerio Público le solicita A, tiene que responder sobre A. Si le solicita A y B, tiene que responder sobre A y B. En este caso, las deficiencias que se han dado en los distintos casos han sido por las solicitudes propiamente que le han hecho a INASIF. Y quiero resaltar esto precisamente porque sí es una de las pocas, casi que la única institución que creo yo que ha tenido un crecimiento técnico bien estructurado y que sí ha hecho y ha cumplido su función dentro del marco que le corresponde. Creo, en primer lugar, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué, en todo caso, un director del ICS se va a recluir a un hospital privado y no se recluye en el propio ICS? Sí, Creo que eso es inaudito. Sí, Eso eso es ha sido una inaudito, sí. cuestión. es una de las cuestiones que creo yo que Sí. todos los guatemaltecos nos preguntamos y sabemos precisamente las grandes deficiencias que el ICS tiene como institución al atender a todos y cada uno de los guatemaltecos. Y ahí es donde viene una frase que creo que se mencionaba en el tuit, que efectivamente la corrupción mata. Si el propio director no confía en el ICS para poderse recluir ahí, ¿cómo podemos confiar los guatemaltecos en él? Ahora, Mariano, hace un momentito hablábamos contigo del nivel de responsabilidad y conocimiento que tiene el presidente sobre los funcionarios que nombra. En el caso de Juan de Dios Rodríguez, hoy el presidente decía que lo había decepcionado, que lo había defraudado. Ahora, pero tampoco es un nouveau arrivé al grupo del presidente, pues es alguien que viene desde décadas. Claro. Es alguien que incluso le prestó 690,000 quetzales para saldar la deuda con MDF. Es alguien que sirvió de fiador en la casa que le alquiló a Gustavo Alejos. Es decir, ¿tiene responsabilidad el presidente por esa calidad de funcionario que escogió? Sin lugar a dudas. Creo que de las pocas cosas que un político en Guatemala asume es la responsabilidad política de sus decisiones o no decisiones o de dejar que las cosas pasen. Aquí no se ven renuncias por responsabilidad política, aquí no se ven encauzamientos por responsabilidad política. Yo creo que en estos momentos estamos viendo cómo probablemente va a ser la primera vez en que algunos que fueron nombrados tengan una consecuencia esa responsabilidad política que en otras democracias, en otros países, es de lo primero que se asume, ¿no? Si se tomé mal una decisión, si hice un mal nombramiento, el responsable soy yo y por lo tanto soy yo el primero que tengo que poner mi cargo a disposición. Porque si bien es cierto, el presidente de la República en Guatemala nombra alrededor de unas 4,000 funcionarios durante los primeros incluso meses, semanas de su gestión, hay un círculo muy especial de los más allegados, secretarios privados, de mucha confianza, donde sí se tiene que asumir la responsabilidad y no se puede quedar solo en un me decepcionó, me defraudó. Es cierto, aquí hay otros elementos como lo es la lealtad por pertenecer a una misma promoción, compañero de armas, trayectorias, efectivamente eso puede subyacer en algunos momentos, pero el nivel al que hemos alcanzado sí ya merece que la responsabilidad política se asuma y en este caso pues las decisiones las tendrá que tomar él. Bueno, muchas gracias Mariano y a Gerson por habernos acompañado esta noche y nos vamos con Juan Carlos Sandoval para ver qué es lo que dice nuestra audiencia. Juan Carlos. Mil gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes. Tenemos muchos mensajes esta noche. Y nos dice Aurora, la depresión y la ansiedad se controlan con terapia y medicina. Que no se esconda detrás de eso. La gata, habría que ver si PISA provee otros productos y servicios al sistema de salud. Se le revocará la licencia sanitaria. Álvaro Soto, ¿hay institucionalidad? Se está desquebrajando, ya no hay credibilidad. Vinicio Montes nos plantea si el presidente del Vanguard está preso es porque existen elementos que lo vinculan a posible corrupción. Hay que cambiarlo. José nos plantea el culpable principal es Juan de Dios Rodríguez. Llega con una propuesta y pide las firmas de todos a cambio de su cuota económica por firma. Y el licenciado Dea Chacón nos plantea los barrotes de la cárcel no hacen diferencia entre señores y delincuentes, son igualitas, es lo que nos dice el licenciado Douglas Chacón. Es momento de terminar hasta aquí el periodo de entrevistas de las 8:45. Vamos a la pausa, a los deportes y tendremos ya el inicio del debate esta noche a las 10 p.m. Philip Chicola y Cristian Castillo debatimos con Corrupción X. Corrupción X será nuestro hashtag de la noche. Quédese con nosotros. Estamos en Noticiarios de Canal Antigua.